Futboleros, jugar en el Real Madrid o Barcelona es el sueño de cualquier jugador. Lo que muchos no imaginan es que algunos supercracks vistieron esta camiseta y fue el principio del fin en sus carreras. Hoy recordaremos 6 megacracks que pasaron del cielo al infierno una vez pisaron el Santiago Bernabéu o Camp Nou. Te agradezco por estar del otro lado y comencemos. Muchachos, año tras año la Premier League nos tiene acostumbrados a sacar una nueva superestrella juvenil. A principios del siglo XXI, Michael Owen era esa superestrella, un goleador nato en el Liverpool, ganó la FA Cup, ganó la Copa de la UEFA. Quedó segundo en la Premier League, pero sí fue el goleador de dicha competencia. Más allá de eso, ganó el Balón de Oro. Después de Ronaldo Nazario, terminó siendo el jugador más joven en conquistar ese trofeo. En el 2004, mítico presidente Florentino Pérez decidió ficharlo como su nueva joya para que hiciera una dupla de oro, ya sea con Ronaldo Nazario o con Raúl González Blanco. Pero lo extraño aquí es que Michael Owen nunca se acomodó ni a la ciudad ni a la cultura española. Mucho se dice que pasó la gran parte de la temporada viviendo en un hotel y nunca consiguió una casa. Al final, en el 2005 decidió salir del equipo tras no afianzarse ni en la plantilla ni en el país ibérico. Era una superestrella, estaba condenado al éxito y aún así no lo logró. Posteriormente pasaría al Newcastle y su carrera nunca volvió a ser igual. Con la selección inglesa lo más relevante que hizo fue un doblete en un amistoso en Berlín contra Alemania en un partido que la selección de los Tres Leones terminaría ganando 5-1. Michael Owen año tras año se iría borrando como jugador de elite, incluso tuvo un paso en el Manchester United donde solo firmaría 5 goles. Para el olvido lo que hizo Michael Owen una vez firmó por la Casa Blanca. Mi gente, el bosnio Miralem Pjanic tenía todo para triunfar en Barcelona, era de esos mediocampistas con un pie increíble y exquisito a la hora de filtrar balones, a la hora de crear juego. Tuvo un paso exitosísimo por la Serie A, ganó múltiples ligas con la Juventus y también tuvo una participación bastante destacada en la Roma. Llegó a Barcelona y no entendió el lenguaje de la Masía, ni el lenguaje catalán, ni el lenguaje del Camp Nou, porque nunca se afianzó. Ronald Koeman nunca contó con él, se creía que iba a ser una dupla en el medio campo con Sergio Busquets y al final fue condenado al banco hasta salir del equipo blaugrana. Después tuvo un paso por Turquía y por otras ligas, pero su carrera nunca volvió a ser la misma. Era un jugador que prometía, era un jugador que estaba para levantar títulos importantes. Las copas nunca llegaron, simplemente que se le olvidó jugar al fútbol una vez terminó saliendo de la Serie A. Uno de los nombres más populares en los últimos años en el fútbol mundial es el del francés Antoine Griezmann, una superestrella en el Atlético de Madrid, nominado al Balón de Oro, finalista de la UEFA Champions League. Era el hijo pródigo o el hijo adoptado del Cholo Simeone y lo traicionó una vez decidió irse a Barcelona para unírsele a Messi y a Luis Suárez. Increíblemente este jugador con tanta calidad, con tanto talento y con tanto despliegue físico no se entendió con los suramericanos. Marcó goles, dejó asistencias, destellos de su calidad, pero no se le recuerda tanto como lo que hizo en el Colchonero. Saldría por la puerta de atrás y volvería a casa, al Atlético de Madrid. Por un momento lideró una generación dorada de franceses. Se echó a perder una vez decidió mudarse al Camp Nou y es que no logró consolidarse por diferentes razones, ya sea por el entrenador Valverde o porque realmente no tenía lugar en la plantilla. Pero Antoine Griezmann fue un talento desperdiciado en el gigante de Cataluña. Volvió al Atlético de Madrid, pero las cosas nunca volvieron a ser iguales. Se sabe que Florentino Pérez tuvo 2 periodos en el Santiago Bernabéu. La primera terminó en el año 2006, comenzaría 2008-2009 y ahí llegarían 2 superestrellas que marcarían historia en la Casa Blanca. Bueno, uno por fracaso y el otro por ganar títulos. El que ganaría títulos sería Cristiano Ronaldo y el que decepcionó completamente fue Ricardo Kaká, el que venía de ser Balón de Oro en el año 2007, campeón de Champions, uno de los jugadores consentidos de Carlo Ancelotti. En un Milan de época llegaría a la Casa Blanca para vestir el número 8. En sus entrevistas iniciales él terminó diciendo que amaba a Milan, pero el Real Madrid era mucho más que el equipo rosonero. No pudo consolidarse en la cancha, Mourinho no lo tenía en sus preferidos y asimismo llegaron las lesiones y llegaron problemas extradeportivos. Ricardo Kaká, posterior a esta etapa de fracaso, volvería a Milan, pero no sería igual.
porque en el conjunto italiano le dieron las llaves y no supo abrir las puertas del éxito. Amantes al fútbol, el sustituto ideal de Cristiano Ronaldo como número 7 del Real Madrid, todo el mundo sabía quién era, Eden Hazard, pero una vez se puso la camiseta blanca dejó de ser un supercrack a consecuencia de las lesiones, de sus problemas físicos, de su gordura, de su adicción a la comida chatarra, lo que produjo una caída futbolística de un jugador tremendo. Todos conocimos cómo brilló Eden Hazard en el Stamford Bridge, ese jugador que podía deshacerse de 3 rivales con un regate, una gambeta endiablada, un futbolista que marcó una época en el conjunto londinense, en los Blues, pero una vez llegó al Santiago Bernabéu con la confianza de Zinedine Zidane y de Florentino Pérez, es que se echó a perder. El futbolista nunca volvió a ser el mismo y lo último bueno que vimos de él fue en el Mundial del 2018 llevando a Bélgica al tercer lugar. Posteriormente se retiraría a los 32 años, consideró que ya no podía jugar más al fútbol de élite y fue una completa tristeza porque nunca vimos brillar a Eden Hazard con la camiseta que siempre soñó vestir. Amigos, Juan Román Riquelme era la superestrella del continente, campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors, inamovible en la selección argentina y terminaría fichando por aquel entonces por el Barcelona. Juan Román Riquelme sería dirigido por Louis van Gaal y todos sabemos que el entrenador más odiado por esta parte del mundo es Louis van Gaal. Casi destruye la carrera de Falcao y Ángel Di María en el Manchester United, demostrando un desprecio por el jugador suramericano. Juan Román Riquelme no se salvaría de esto. Él prefirió a un puberto Andrés Iniesta que terminaría consolidándose en el primer equipo como un super crack. Y no es culpa de Iniesta, pero no le dieron continuidad a Juan Román Riquelme, que en aquel momento era un futbolista más consolidado y más maduro. Riquelme tuvo que salir del Barcelona al Villarreal y lo hizo muy bien en el submarino amarillo, pero la cuestión es que Juan Román Riquelme estaba para un equipo más grande, estaba para tener una carrera en Europa tan fantástica como la tuvo la Brujita Verón. Se bloqueó una vez vio al entrenador holandés y no supo brillar, se quedó con ese sinsabor de no haber triunfado en el viejo continente. Juan Román Riquelme es de esos jugadores que recordamos por tener una pegada exquisita en el tiro libre, por tener ese pase filtrado que nadie más ve, no pudo con la presión de el Camp Nou. Este ha sido el culto futbolero de hoy. Sería fantástico que te suscribieras al canal, que activaras la campanita, que le dieras un buen like al video porque me ayudarías a crecer un montón. Te agradezco nuevamente por estar del otro lado y hasta la próxima.